Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6 tenemos al delegado del Infonavit Michoacán, Sergio Adem, quien nos podrá decir o analizar la situación de la vivienda de los trabajadores en territorio michoacano, pero sobre todo darnos un poco más pormenores sobre un programa de rescate de vivienda en zonas habitacionales que se dicen que antes eran del Infonavit. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Samuel. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio. Vamos a empezar por lo básico. Sí. ¿Qué quiere decir Infonavit y a qué se dedica? Es el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y es una institución del Estado mexicano que fue creada hace 50 años con el objetivo de garantizar que los trabajadores de nuestro país tengan acceso a créditos suficientes y baratos para adquirir una vivienda. Antes se construía el Infonavit, hoy ya no. Hoy ya no construye, hoy solamente administra el recurso de los trabajadores, de su cuenta de vivienda, y con ese recurso se otorgan créditos para adquirir vivienda, pero también para remodelar vivienda, para ampliar, para construir sobre terreno propio, para adquirir terrenos incluso. Es decir, ha abierto el instituto un universo muy amplio de soluciones para atender las necesidades de vivienda del trabajador. Lo llamamos así porque la necesidad puede no necesariamente ser comprar una casa nueva, puede ser ampliar la que se tiene, o puede ser construir la propia. Hay muchas variantes, ¿no? Mejorar simplemente, mantenimiento. Sergio, antes de abordar algunos puntos del Infonavit muy en particular, se me hace interesante que nos hables tú mismo de tu trayectoria profesional. Es decir, ¿qué estudios tienes? ¿Dónde egresaste? ¿Dónde te has formado académicamente y dónde profesionalmente? Mira, yo soy orgullosamente egresado de la Michoacana, soy nicolaíta, salí de la Escuela de Arquitectura de la universidad hace como 30 años, más o menos, no saques cuentas. Y después ejercí durante 20 y tantos años la profesión, diseño, construcción. ¿En lugares particulares o...? Pues particularmente en el estado de Michoacán, hice algunos proyectos para el Instituto Nacional Indigenista en diferentes zonas indígenas del país, unos proyectos que eran muy interesantes de centros de desarrollo para la medicina indígena tradicional. Eso significaba atender un sector muy importante que sobre todo permiten la medicina o contribuyen con la medicina preventiva, digamos. La medicina tradicional es sobre todo eso, es no llegar a estos avances grandes de enfermedades. Y esto fue una experiencia desde la arquitectura de la participación o la incidencia en el bienestar colectivo, ¿no? Hacer proyectos de esas características era mis primeros pasos para poder involucrarme con mi profesión en el ámbito, digamos, más amplio que lo que a veces alcanzan los arquitectos haciendo 1 o 15 casas, ¿no? Posteriormente, y producto de esa provocación, me involucré con una maestría que es en desarrollo urbano y posteriormente hice otra en desarrollo territorial. Entonces, digamos, mi formación es en el ámbito territorial y urbano. Soy egresado de la Politécnica de Cataluña, es una carrera que estudié en Barcelona
y después de ello entré a la función pública como secretario de Desarrollo Territorial y Urbano en el Estado. Enseguida estuve como secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio y actualmente me encuentro con mucho orgullo en esta institución que es muy noble y que está contribuyendo con la transformación de la vida de mucha gente en el Estado y en el país. Y en ese sentido, ¿cómo, digamos, qué es lo que haces en el Estado? Con datos duros, ilústrame qué es lo que hace el Infonavit en el Estado. Me refiero cuántos derechohabientes tienen o cuántos créditos tienen. En sí, datos duros que nos ilustren un panorama general. Sí, mira, el Infonavit tiene en el Michoacán 455,000 derechohabientes activos. Es decir, gente que tiene ahorro en el instituto y que tiene una relación laboral vigente, que tiene un patrón, un empleador. Pero tenemos más o menos otra cantidad similar. Esa te la digo no con la precisión necesaria, pero más o menos otro tanto, de derechohabientes que ya no tienen un trabajo con un empleador, quizás están por su cuenta, que quizá cambiaron de actividad, simplemente no están con un empleador, pero sí tienen un ahorro con nosotros. Entonces podemos decir que sus cuentas de vivienda en Michoacán debemos de tener por el orden de 800,000 cuentas. Créditos activos tenemos 110,000, más o menos una cuarta parte del total de la derechohabiencia activa. Esto ha permitido o está ahorita sujeto o con el beneficio, lo digo de otra manera, de las nuevas políticas de otorgamiento de crédito que tiene el instituto, que han sido pues radicalmente diferentes. El día de hoy hemos estado implementando programas muy importantes para, como por ejemplo, convertir los créditos que estaban en veces del salario mínimo a pesos. ¿Recuerdas estas historias muy trágicas de los créditos que suben y suben, trabajadores que tenían 10, 15 años pagando sus casas y debían más que lo que les costó cuando la compraron, o que no la podían pagar y que llegaban los despachos jurídicos a desalojar a la gente y a vender después esa propiedad o a vender la cartera para que alguien más las cobrara y hubiera beneficios privados para unos cuantos? Pues eso es un programa que ha cambiado pues la realidad de mucha gente, ¿no? Son productos que hoy permiten que un número importante de derechohabientes, hablando en Michoacán y de datos duros, que ya cerca de 25,000 trabajadores han hecho ese cambio. Tenemos la meta de cambiar todos los créditos que estén en vez del salario mínimo. No hay un límite. Es decir, ¿hasta cuántos se van a cambiar? Pues hasta cuántos los pidan el cambio, ¿no? Y lo que queremos asegurarnos es que la gente no solamente tenga crédito, sino que no pierda su casa cuando ya la tenga. Y bueno, y hablemos de también de otro punto, que son los morosos. Hay muchos morosos. Fíjate que los michoacanos son bastante pagadores. Te lo digo con mucha tranquilidad y gusto de saber que nuestros compañeros, compañeras y compañeros, porque además otro dato duro, casi la mitad son créditos de varones, 55%, y 45% son créditos de mujeres. Entonces hay un número importante de compañeras y compañeros que hoy, digamos, tienen créditos en ejercicio y que de manera muy responsable, incluso cuando algunos tienen pérdida de empleo o disminución de salario, te hacen un esfuerzo extraordinario por seguir pagando sus casas y no perderlas, porque tener una vivienda es darle seguridad a su familia para construir un hogar, pero también naturalmente seguridad patrimonial. Una vivienda es una inversión para cualquier trabajador, es uno de los proyectos más importantes que cualquier mexicano tiene. Y aquí la aspiración de las más jóvenes que tenemos es un día tener nuestra casa, ¿no?
Y esto se sigue logrando con estos créditos, pero también con el esfuerzo que ellos hacen para pagar. Por lo tanto, el tema de la morosidad se ha resuelto con una serie de soluciones de pago que hemos planteado. El presidente de la República, López Obrador, cuando inició su gestión, una de las primeras, o más bien la primera ocasión que se refirió al Infonavit fue instruyendo para que se encontrara la solución y no se les quitara nunca más las casas a la gente. Paso seguido, nuestro director Carlos Martínez inmediatamente instruye a los equipos, se desarrollan una serie de productos que hoy permiten que la gente, ante la circunstancia que se encuentre, no tenga la mortificación de perder su casa. Los créditos se pagan vía nómina. Por lo tanto, cuando un crédito no se está pagando, el instituto entiende con sensibilidad y claridad que es porque el trabajador no tiene empleo. Cuando el trabajador recupera ese empleo, podría tenerlo incluso con un menor salario. Pudiera ser. Hay casos que se dan así, y no son pocos. Y el instituto encontró también la solución para cuando eso sucede. Hay muchas, te los digo sin mencionar nombres técnicos de los programas. Seguro de desempleo. Cuando pierdes el empleo, durante algunos meses el seguro cubre la mensualidad. Un programa que permite que si te baja el salario, se ajuste a tu salario. Otro programa que genera prórrogas. Sí, otro programa que puede acortar plazos modificando el monto del crédito. En fin, son muchas las soluciones. Incluso cuando ya hay créditos que están ya en procesos judiciales, que hemos revertido y que permitimos que el trabajador siga teniendo su casa con tranquilidad y pagándola. Hay Entonces, garantía de... nuestra meta es no quitarle su casa a nadie. Okay. Eso es muy importante. Y esto es una solidaridad con los trabajadores que son derechohabientes del instituto. Sergio, vamos a ir a un corte y regresamos para el segundo bloque, que hablaremos precisamente sobre particularidades de los programas que tienen o de los puntos, estrategias que tienen uno por uno y la importancia de cada uno. ¿Sí? Gracias. Regresamos. De acuerdo. Sergio, siempre he tenido una curiosidad en la parte urbana, en el sentido de cómo deben crecer las ciudades o las poblaciones que concentran un número importante de habitantes. En el sentido, el crecimiento urbano debe ser horizontal, o ya se agotó ese tipo de crecimiento, tiene que ser vertical, tiene que ser híbrido, pero es evidente que las regiones del estado de Michoacán somos muy diferentes y me gustaría que me dijeras qué tipo de crecimiento es, por ejemplo, para Morelia, es el adecuado. Te me tocas el corazoncito en mi debilidad de urbanista, ¿no? Mira, en general las ciudades, incluso en el ámbito global, una forma muy sana de crecer es de manera compacta. No necesariamente tiene que ser vertical o horizontal, simplemente de manera compacta. Hay ciudades en el mundo que tienen 5 pisos, que son de las más densas del mundo, pero que están ocupando todos sus espacios internos de la ciudad. Es decir, no hay muchos baldíos, lo digo de otra manera. Aunque sí hay muchas áreas verdes o espacios públicos, pero no hay muchos baldíos, que además los baldíos siempre son suelo de especulación. ¿A qué me refiero con eso? Un suelo que está baldío crece su valor porque van enriqueciéndose con calles, con parques, con hospitales y demás, pero el dueño del suelo no está haciendo nada. Está esperando y un día lo va a usar. Y ese suelo está siendo especulado en su valor, ¿no? Entonces, mientras las ciudades estén ocupando sus suelos internos vacíos, van a generar una condición de compacidad, de no extensión en el territorio. Cuando se extienden mucho, le cuesta mucho a todos. Al gobierno, con recursos del pueblo, le cuesta llevar los servicios, las calles, la luz, el agua, la seguridad, la recogida de basura,
en fin, todos los servicios que implica un buen desarrollo urbano. Entonces esto cuesta mucho y a la gente también en su bolsillo le impacta porque le significa transportarse muchas veces, por ejemplo, para poder llevar a la escuela a los hijos, ir al mercado, ir al trabajo, cualquier cosa que les implica al estar lejos de los servicios es un costo directo al bolsillo, pero también es un costo directo a su vida, al tiempo que pasan con la familia, a sus condiciones de desarrollo en un entorno de proximidad. Cuando eso no sucede, la gente no se desarrolla bien y no hay condiciones adecuadas para una vida digna. Si nada más en temas de transporte le echas cuentas cuánto gana el trabajador promedio en nuestro estado o en el país incluso, y pensamos en cuando alguien vive lejos, tiene que implicarle 2 o 3 horas al día en transportarse, pagando el transporte de ida y vuelta, aunque fuera una sola vez, de los 4 miembros de su familia, se les puede llegar a ir hasta la mitad de su salario. Imagínate tú lo que significa eso. Entonces, una ciudad compacta será una ciudad que incluso cuida también el tema medioambiental. Nuestros espacios de recarga de acuíferos, nuestros espacios verdes, las áreas de conservación, la contaminación de nuestro aire, ¿no? O sea, mantenernos compacto ayuda en mucho, incluso en la economía, incluso en el medio ambiente, en el desarrollo social y por lo tanto en la administración misma de esa ciudad. Si me preguntas tú, ¿y Morelia aplica para ello? Claro. ¿Y las zonas metropolitanas más grandes también? Y los pueblos pequeños también. ¿Sí? Todos, de manera más compacta estemos, compacto no quiere decir apretado, quiere decir simplemente con un desarrollo urbano continuo, no disperso. Más ordenado, digamos. Más ordenado, más organizado. Le es sano cualquier desarrollo urbano de nuestro país y de nuestro planeta. Pero es evidente que el caso de la capital michoacana, lo voy a decir con una palabra, como que está, digamos, extendido en demasía, o sea, y ya dejó de ser compacto. Sí, sí tenemos un reto importante para lograr la compacidad de lo que actualmente se tiene. A ver, lo que ya se tiene no lo puedes apretar, pero sí puedes evitar que se siga dispersando y que en el crecimiento inevitable de nuestras ciudades, porque para el año 2050 está proyectado que claramente en las dinámicas nuevas del desarrollo económico y social va a seguir habiendo migración del campo hacia las ciudades, es que se empiecen a ocupar, por lo tanto, los espacios vacíos, los espacios vacantes, los baldíos en la ciudad que ya tenemos definida, ¿sí? O sea, ahora hay que consolidar el perímetro que ya ocupa la ciudad, hay que consolidarlo ocupando estos espacios internos, no seguir extendiéndonos. Eso es fundamental. Pero, a ver, Morelia, ¿tú cómo lo catalogarías desde el punto de vista urbanístico? Una ciudad que le falta orden, una ciudad que requiere un plan a tantos años, a mediano, largo plazo, porque pues más que oímos planes de desarrollo urbano sostenibles y sobre todo ordenado, pues, no se ve que se den, es evidente. Yo recuerdo en Shanghái, por ejemplo, hasta de 30 años, 50 años planean y se va cumpliendo rígidamente esa planeación urbana, es decir, no hay nada que los destabilice. Morelia es complicado en ese sentido. Mira, se requiere la participación de muchos actores para que eso suceda. Naturalmente, las autoridades tienen que hacer lo respectivo con los instrumentos de planeación. Hay más conciencia actualmente del tema. Hay muchos municipios que hoy están ya desarrollando sus planes municipales de desarrollo urbano. La SEDATU ha estado haciendo un financiamiento fuerte para que tengan apoyo los municipios y puedan tener sus instrumentos de planeación. El Estado también ha estado haciendo paulatinamente cambios correspondientes en sus documentos, en sus instrumentos. La Federación ha cambiado las políticas públicas
de vivienda, que es muy importante. Cuando hablas de desarrollo urbano, fundamentalmente es vivienda. Si tú ves una ciudad desde el cielo, identificaras cuánto es vivienda y cuántos son equipamientos urbanos, pues realmente la ciudad está definida por la vivienda. Entonces, cambiar la política nacional de vivienda significa incidir de manera sustancial en la forma en que se han venido gestionando los territorios urbanos. El instituto, el Infonavit, hizo un cambio en sus políticas de otorgamiento de crédito hace algunos meses. Un cambio trascendental. Ahora lo desgrano, pero es un cambio además que fue aprobado por nuestra Asamblea General. Como tú sabes, el instituto es una institución tripartita. Está compuesta por 3 sectores: trabajador, empresarial y gobierno, que en una mesa grande de discusión, debate y propuestas se toman las decisiones de qué es lo que se aprueba. Y todo ese consejo, todo ese grupo aprobó una propuesta que hizo nuestra dirección general, y fue que las viviendas que son sujetas a un crédito del instituto deben de tener en un entorno máximo de 2,5 kilómetros, tomando como centroide la vivienda. Deben de contar con zonas de abastecimiento, con equipamientos de abastecimiento, llamémosle mercados, llamémosle abarroteras, centros de abastecimiento, centros de salud, desde una pequeña clínica donde puede ser atendido alguien que tiene una enfermedad hasta un complejo como un hospital regional, centros de educación, para que los chicos puedan estudiar primaria, secundaria y después ya en universidad se tienen condiciones diferentes, que cuente con infraestructuras para movilidad y de servicios, agua, luz, drenaje, naturalmente transporte público, que cuente con densidad de vivienda y con densidad de empleo. Eso está mapeado. Hay un mapa súper interesante que se elaboró donde están mapeados todos los equipamientos del país que tienen este tipo de cosas que he estado mencionando. Y eso generó, pues, de identificar un gran polígono en cada uno de los asentamientos urbanos de nuestro país, y que si se cuenta con eso, la vivienda que quiere comprar un trabajador cuenta con eso, se va a poder adquirir la casa con un crédito del instituto. Si no cuenta con ello, no se puede. Siendo que el instituto otorga el 70% de los créditos del país, pues entonces no es poca cosa. Quiere decir que hay muchísimas casas que se pueden o no comprar con créditos del instituto. Regresamos, estamos con Sergio Adén, delegado del Infonavit en Michoacán. Sergio, ¿cuántos programas tiene el Infonavit que se están aplicando? Me imagino que todos en todos los estados del país, en particular en Michoacán. ¿Y en qué consisten, así muy breve? ¿Y en dónde se están impulsando más o enfatizando más? ¿En qué región? Para ver esa cuestión proporcional, en qué región requiere más esos programas y qué región requiere menos. Mira, nosotros tenemos un centro de atención a derechohabiencia en Morelia, en Lázaro Cárdenas, en Zamora y en Uruapan. Con ello te digo que es donde más movimiento hay en la colocación de los créditos, que son las ciudades que tienen, digamos, condiciones muy buenas de desarrollo urbano. Algunas tienen más retos que otras. Siempre, regularmente, las ciudades más grandes, pues están, digamos, más avanzadas en sus instrumentos de planeación y por lo tanto hablo del desarrollo urbano y por lo tanto les generan condiciones de mayor ventaja que las ciudades que son un poco más pequeñas. Los créditos del instituto, que permíteme hacer una pequeño paréntesis, diciendo que los créditos del instituto son hoy los mejores créditos de nuestro país.
no siempre ha sido así. Antes del 2018 teníamos la tasa más alta de interés del país, la más alta, y la cobranza más dura. Hoy tenemos la tasa de interés más barata, menos paga de interés el que menos gana, 3.3% anual, y hasta el 10.45% quien más gana. No sube del 10.45% nuestra tasa. Cuando en la banca comercial están al 11.5%, al 12%, cuando ya después de que la publicidad pueda decir el 8.5% más el CAT, se convierte en una tasa superior a la que hoy ofrece el instituto. El tener los créditos más baratos del país obedece a que somos una institución de seguridad social y que había que reivindicarla como tal. Por lo tanto, tenía que ser la mejor oferta, tanto en la compra, es decir, tanto al adquirir el trabajador la casa con un crédito de este tipo, como después, al momento de pagarla, tenía que tener también las mejores condiciones para hacerlo. Esto ha permitido que hoy en estas ciudades que menciono se estén colocando de una manera diferente e interesante nuestros créditos. Son créditos que atienden no solamente a la construcción nueva. Parecía también que el instituto trabajaba para quienes se dedicaban a hacer vivienda, sí, y en realidad el instituto trabaja para los trabajadores, ayudándoles a solventar cada una de sus necesidades. ¿En dónde nos gustaría también colocar créditos? En el resto del estado, en donde hay mucha gente que requiere vivienda y que aún no está la oferta existente en esas localidades. ¿Cómo cuáles serían? ¿Qué estamos haciendo para ello? ¿Sí? Ahora te respondo. Sí. Hemos estado hablando con las autoridades locales, con los presidentes municipales, y subrayo el diálogo ya avanzado que llevamos con el gobierno del estado para que participen las autoridades de los dos niveles de gobierno con suelo público. Un costo no menor, bastante importante, es el suelo. El costo del costo de la vivienda, hay un porcentaje importante que significa suelo. Si ese suelo es asequible, va a permitir que los trabajadores tengan viviendas más económicas y mejor ubicadas. Porque además, los gobiernos municipales y estatales tienen suelo en muchas ocasiones intraurbano, es decir, dentro de la mancha urbana de la ciudad. Esto permitiría condiciones de desarrollo muy importantes para la gente, porque están cerca de todo, porque está más barato el suelo y porque se pueden cumplir estas condiciones de desarrollo compacto que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, municipios como el caso de Los Reyes, como el caso de La Piedad, de Zitácuaro, de Hidalgo, de Marabatío, de Apatzingán, o de cualquier otro municipio cuyo alcalde escuche esto que estamos diciendo y tenga interés, estaríamos con el interés de hablar con ellos, de ponernos de acuerdo, de buscar la fórmula de manera ágil, porque la gente necesita su vivienda ya, para lograr tener esa oferta que la gente está solicitando. Nosotros tenemos ahorita en el instituto una demanda potencial, es decir, gente que ya precalifica para ejercer su crédito, de 175,000 trabajadores aproximadamente. No quiere decir que los 175,000 están viendo a ver qué casa compran, pero hay un número importante de esos 175,000 que sí lo están haciendo. Y esa oferta la tenemos que generar para los trabajadores, todos, no nada más quienes se dedican a hacer desarrollos de vivienda, también pequeños constructores, medianos constructores, gobierno, en sus diversos niveles, y en la mezcla de todos podríamos generar condiciones incluso innovadoras de desarrollar vivienda para los trabajadores. Vivienda progresiva, por ejemplo. ¿A qué me refiero con vivienda progresiva? Que está pensada desde un principio para crecer según las economías de la gente, según pueden ejercer un crédito
que el proyecto les permita después agregarle otra habitación o agregarle otra área que se requiera para su vida cotidiana, pero además que nos interesa mucho que tengan la posibilidad de hacerlo con una visión local. La arquitectura se globalizó. Igual la vemos aquí que en Yucatán y que en Tijuana, y que en zonas calientes y que en zonas húmedas y en zonas secas, de donde sea, hay los mismos modelos de vivienda. Y esto ha ido desvirtuando la expresión local de las culturas, de las visiones, de la idiosincrasia de los pueblos, su reflejo en la arquitectura. Pensemos aquí en Michoacán, cuántos pueblos hermosos hemos conocido en la zona lacustre, por ejemplo, estas casas de adobe, enjarradas con sus tejas, que incluso se encalaban y se pintaban con una franja roja en la base de la vivienda, ¿no? Y que de pronto se han ido transformando y perdiendo esa riquísima y, por cierto, bastante bien hecha en todos los sentidos, funcionales, de temperatura y estéticos, y que vemos que de pronto hay una casa que podría estar, pues, en Belice. Sí. Es decir, se globalizó la arquitectura y se ha ido perdiendo esa identidad. Entonces, si nosotros incidimos en la producción o en la autoproducción, y quiero subrayar que la autoproducción no necesariamente es autoconstrucción, construcción identificada como algo que se hace con sus propias manos, la familia misma, o autoproducción cuando se solicita la ayuda técnica de alguien, ¿no? Estos dos vertientes pueden ayudar a que la vivienda en nuestro estado vuelva a tener una expresión local y atienda a las necesidades paulatinas que la gente va teniendo de vivienda. Fíjate, Sergio, que estás hablando, estamos viendo, hay regiones donde el Infonavit, por las características, las condiciones, su propia normas, no tiene presencia. Por ejemplo, se me figura que en Aquila no tienen, se me figura presencia, tampoco por Chinicuila, Cualcomán a la mejor, pero vamos a un corte y regresamos con ese tema y el otro que ya dejé pendiente, de las regiones, de las ciudades. Sí. Regresamos, estamos con Sergio Adem, delegado del Infonavit en el estado de Michoacán. Quedó pendiente la pregunta de esas regiones, digamos, como la región de Tierra Caliente y la región que le llaman Sierra Costa o Costa Sierra, dependiendo de donde estés. El Infonavit tiene ahí presencia porque yo no veo muchas empresas donde puedan los empleadores tener a sus trabajadores en el Infonavit. Michoacán tiene una zona importante donde hay que trabajar mucho. Justamente es la que mencionas. La Tierra Caliente ha estado, digamos, un poco olvidada. Y hay que llevar ahí el bienestar, hay que llevar la transformación. Hay que contribuir para que la gente de ahí tenga condiciones de empleo. Hay un proyecto que se ha mencionado en últimas fechas por el gobierno del estado, que me parece altamente interesante, que es desarrollar la zona de Aquila, donde está esta empresa minera que genera condiciones de trabajo. Estoy enterado de que incluso están elaborando el plan estratégico de la zona e incluyendo el plan municipal de desarrollo urbano de Aquila. Eso es interesante, un municipio pequeño ya hablando de su plan de desarrollo urbano en medio de un proyecto que tiene ambiciones interesantes. Pero se me hace interesante lo que estás diciendo porque es una zona, es un municipio indígena náhuatl en donde tiene muchas riquezas naturales, no están explotadas. Sí. Y se me hace así como increíble porque ha habido mucha necedad o desconfianza por implementar acciones de desarrollo. Sí. Por eso me llama la atención. Bueno, supongo que no supongo, estoy convencido de que una forma
eficaz de sacar del rezago a las comunidades, a las ciertas zonas, es llevando condiciones de desarrollo, llevando empleo, llevando cultura, llevando servicios de salud, llevando cultura. Quizá corrijo un poquito, la cultura está ahí. Sí. La zona indígena de la costa de nuestro estado es muy potente y hay que contribuir para que se conserve y se potencialice lo que ya existe en la zona. Pero hay que llevar salud y hay que llevar empleo y hay que llevar vivienda, ¿no? Tenemos que generar condición para que exista vivienda digna para los trabajadores, asequible, económica, con identidad cultural, para que la gente quiera estar ahí. No puedes pensar en ir a trabajar o ir a cualquier actividad si no tienes dónde guarecer a tu familia y donde tú también vivir y generar un espacio de vida, ¿no? Fíjate que estamos hablando de Aquila, la costa michoacana ha de tener 235, 36 kilómetros y son 3 municipios, Lázaro, Aquila y Coahuayana. Y esa zona de Aquila, insisto, le falta mucho desarrollo de todo tipo, pero pegado está el municipio de Lázaro, Sí. con una ciudad joven. Cuando yo vivía allá, se le veían vicios vicios viejos, de los que tienen las ciudades que tienen muchos años, Sí. con un desarrollo que iba bien, ordenado. ¿Cómo ves tú Lázaro Cárdenas desde el punto de vista urbano? Sí tiene pues también retos importantes. Lázaro Cárdenas, consideramos, y perdón que lo vuelva a sacar a la luz, estoy en un instituto que se dedica a ello, pero tiene que generar soluciones de vivienda para la gente que está ahí. Esa ciudad tiene que ser atractiva para los trabajadores, pero también para los inversores, ¿por qué no? Para todos. Empresas que quieran llegar a instalarse ahí tendrían que tener pues también buenas condiciones para que la gente que va a trabajar viva en la ciudad. ¿Cómo se tiene que lograr eso? Pues de la mano, naturalmente, con las autoridades. El instituto ha financiado una serie de participaciones de las Naciones Unidas, es decir, en acuerdo con Naciones Unidas Habitat, que es la Agencia para el Desarrollo Urbano. Hemos estado asesorando a los gobiernos locales para que hagan sus planes de desarrollo urbano. Y Lázaro Cárdenas es uno de los casos en donde ha habido esa participación. Nosotros estamos convencidísimos, como también las autoridades estatales y la misma autoridad local de Lázaro Cárdenas, de que es un área de grande oportunidad para el desarrollo no solamente de la propia ciudad o del municipio, sino de todo el estado. Lázaro Cárdenas es la puerta de entrada del Pacífico, de Asia hacia el Pacífico y a Norteamérica, y ahí es un tema de estar seguramente bien articulados entre todos los actores, iniciativa privada, pero fundamentalmente las autoridades marcando una nueva política pública para que se generen más condiciones de desarrollo, no solamente la industrial. No podemos pensar en desarrollo de una zona si no empezamos pensando en el bienestar de la gente que va a vivir en esa zona. De nada sirve pensar en desarrollo industrial si no tenemos anticipado qué condiciones va a tener la gente que va a ir a trabajar esas industrias. Pensar en la gente debe de ser el centro de nuestras decisiones y después las siguientes acciones que se puedan hacer. Lázaro Cárdenas tiene una gran oportunidad y Lázaro Cárdenas cuenta con todo el apoyo de esta institución, como son todos los municipios de nuestro estado. El Infonavit, ya dijiste más o menos dónde hay situados en general el número de créditos que otorga y, digamos, en el estado, ¿qué municipios tienen mayores créditos del Infonavit? Porque me estás hablando de Lázaro Cárdenas y por el potencial y por su capacidad industrial portuaria, pues es evidente que tienen ahí ustedes una gran cifra, ¿no?
¿sí? de... De créditos. Sí, mira, donde más se colocan créditos en el estado es en la ciudad de Morelia y su zona metropolitana, Tarimba, Rochaba, Álvaro Obregón. También es el caso de Zamora, igual en la región de influencia de Zamora, y Lázaro Cárdenas y Uruapan más o menos a la par. Esas son las 4 zonas importantes en el estado donde más se coloca. No quiere decir que no coloquemos en otros lados, sino que ahí es donde se concentran la mayor parte de los créditos del instituto. Estamos con mucha expectativa de que las políticas de otorgamiento de crédito que hemos implementado permitan hoy a gente que en otros municipios antes no podía ejercer un crédito en virtud de que no había la oferta para comprar una casa nueva, porque eso era a donde se concentraban nuestros créditos, que hoy puedan hacerlo en virtud de que, por ejemplo, damos créditos para comprar un terreno o damos créditos para construir sobre ese terreno o damos créditos para que se atraiga la deuda de un banco hacia el instituto en virtud de que hoy tenemos las mejores condiciones que cualquier institución crediticia del país. Además, tenemos un ahorro, que significa que tú ocupas un crédito de 500,000 pesos o de 300,000 pesos y tienes con nosotros 100, pues entonces ocupas menos 100 de lo que estás pensando o que estás considerando que cuesta la propiedad. Eso no sucede con las instituciones bancarias. Allá no solamente no aprovechas tu ahorro, sino tienes que dar un enganche para que puedas entonces ejercer el crédito. Con estos nuevos programas que tenemos, estamos incidiendo en que en otros municipios que históricamente no han tenido créditos puedan los trabajadores ejercer un crédito para alguna solución de vivienda. Estamos pensando o hemos cambiado la lógica de la meta en la colocación del crédito, porque antes se hablaba de número de viviendas. Antes se hablaba, imagínate tú, y lo cita siempre de manera muy elocuente nuestro director general, tenían un creditómetro en oficinas centrales, como si nuestro interés fuera colocar créditos porque tenemos que mover los recursos por un tema de productividad y de dividendos, ¿no? Pero no, somos una institución de seguridad social. ¿Cómo podríamos estar otorgando créditos a la gente de casas que no se usaban, que se abandonaban, que se vandalizaban, que a la gente no le servían o que le costaba mucho vivir en esa zona en todos los sentidos, en temas de seguridad, en temas de costos, en temas de todos los sentidos? ¿De qué se debía colocar un crédito que iba dirigido a ese fin, sino ayudar a la gente? Entonces la lógica cambia. No es un tema de créditos en número, sino es un tema de créditos en calidad y en solución eficaz a las necesidades de la gente de nuestro país. Vamos a otro corte y regresamos y bueno, pues establecer que me acuerdo que antes las fraccionamientos del Infonavit decían que eran casas huevito, ¿no? Y pie de casas y no sé qué. Pero vamos a ver ahora la gente que puede adquirir con un crédito que den ustedes. Regresamos, estamos con Sergio Adem, delegado del Infonavit en Michoacán. Te decía yo hace rato que antes decir Infonavit como que era algo como para pobres, gente jodida, e incluso hasta socialmente, y porque eran unas casas de pie de casa que le llamaban, decían que eran unos huevitos por ser muy diminutivas, por decirlo, las casas del Infonavit. Y hoy muchos de esos complejos habitacionales están como descuidados en muchos sentidos y abandonados en otros, ¿no? ¿Tú cómo visualizas esto? Mira, eso que sucedió, ese crecimiento desmedido de las ciudades en virtud de la producción de vivienda en zonas periféricas y de manera masiva, era una visión neoliberal, sin duda alguna, para solventar las necesidades de la gente. Eso no es una práctica que hoy se está impulsando, al contrario, estamos tratando de mitigar los daños que eso ha generado a la sociedad fundamentalmente y también a nuestro medio ambiente. Y desde la Federación
desde la SEDATU como cabeza de sector y la participación de otras instituciones como la CONAVI, como el Infonavit, como FOBISTE, se han estado implementando el rescate de unidades habitacionales. No es desconocido para nadie el nivel de dificultades que enfrenta la gente que vive en lugares como Misión del Valle, por decir algo, que hay un problema bastante importante en muchos sentidos y que la gente tiene que sortear dificultades desde seguridad, desde abandono de las zonas, desde la infraestructura que tiene el fraccionamiento, las calles que han estado dañadas y que parece que nadie atiende estos rezagos, estos retos tan grandes que se le presentan a la gente. Entonces, tenemos que aportar todas las instancias correspondientes lo que se necesita hacer para que eso se regenere. Tenemos identificadas cuáles son las unidades en riesgo, así le hemos llamado. Okay. En riesgo significa que tienen este tipo de retos y que necesitamos naturalmente el interés y la participación de los gobiernos locales en donde están estas unidades. Poder generar condiciones diferentes para la gente ahí, sin duda alguna, es un acto de sensibilidad y de humanismo. Aquí nos interesa mucho que las autoridades reaccionen a esta iniciativa que tiene la Federación. Lo hemos hecho público en varias ocasiones. Nosotros estaríamos con mucho interés de que alcen la mano para que efectivamente se puedan desarrollar. Por otro lado, sí, refiriéndote a las casas, estas chiquitas, complejas, los pies de casa, que afortunadamente ya no se permiten estos pies de casa, sí estamos nosotros convencidos de que la gente es muy sabia para poder decidir qué tipo de casa compra. El instituto no hace casas. Las casas del Infonavit en realidad no son del Infonavit. Las casas las hacen constructoras o constructores individuales, pequeños. Constructoras me refiero a la empresa, o constructores me refiero a quienes se dedican a volúmenes menores. Y esas viviendas las elige el trabajador. Y nosotros le damos el recurso al trabajador para que compre esa vivienda, que hoy debe de cumplir con los componentes que mencionaba hace 3 segmentos. Salud, educación, abastecimiento, infraestructura de servicios, infraestructuras de comunicación, densidad de empleo y densidad de vivienda. Pero nosotros confiamos mucho en que también la gente pueda resolver mediante procesos de autoproducción sus necesidades de vivienda. Se sigue cuestionando mucho si la autoproducción es la panacea. Pues nada más les comparto un dato. En nuestro país, más o menos el 70% de la vivienda ha sido autoproducida. ¿Sí? O sea, todas las casas que podemos ver en el entorno próximo, tú piensas en cada una de ellas, en la que está aquí a 50 metros, y vas a decir, esa no la hizo una constructora. Esa la debe haber hecho algún arquitecto, algún ingeniero, algún maestro, atendiendo las solicitudes del que hoy vive en esa casa. Okay. Házmela de 3 pisos, házmela más para acá, ¿no? O sea, no la hizo el trabajador con sus manos. Quiero ser enfático en que es autoproducción. No la hizo el trabajador con sus manos. El trabajador solicitó a alguien que la hiciera, pero con características particulares. Entonces, si casi todas nuestras ciudades, o más bien todas nuestras ciudades casi están hechas con autoproducción, ¿por qué no seguir haciendo autoproducción? Que por cierto no se caen, no están, ¿no? Porque la crítica es que no saben construir, no se dedican a eso, les va a quedar mal, no lo hagan así, ¿no? ¿Por qué no hacerlo atendiendo a las necesidades particulares de quien va a usar la casa? Y además quien va a usar la casa está muy empeñado en asegurarse de que el que la está construyendo sí le ponga el buen material, ¿no? Sí, la garantía. Entonces la autoproducción es muy buena. Es seguramente una condición que la gente pudiera reflexionar y cuando, o considerar, no quiero decir reflexionar, pudiera considerar y darse cuenta de que podrían volver a hacerse casas
en una condición bastante buena de calidad y, por cierto, muchas muy bonitas, la mayoría, ¿no? Atienden a la visión del usuario, y que esto ayudara a solucionar hoy o a cambiar el rumbo de hacer vivienda en nuestro país. ¿Cómo está la situación de la industria de la vivienda en el estado, en territorio michoacano? Porque, bueno, tú atiendes el Infonavit, pero el entorno, el contexto lo tienes, ¿no? Es decir, va subiendo, baja, se aminora, hay un suspenso en el crecimiento, desarrollo de la industria de la construcción, en el caso de Michoacán, porque hay muchos constructores que se quejan de que no hay, digamos, ese desarrollo que ellos creen que debe de haber. Lo que es cierto es que hoy la gente está cambiando de decisión de qué tipo de propiedades comprar. Es decir, si no se está produciendo mucha vivienda nueva, es porque ha disminuido la demanda respecto a adquirir ese tipo de vivienda. En el instituto simplemente se ha modificado cuántos créditos se colocan para vivienda nueva y cuántos para vivienda existente. Antes era 55% iban para vivienda nueva y 45% para vivienda existente. Hoy cambió. Hoy casi el 55% es de vivienda existente y el 45% para vivienda nueva. Es decir, está tomando una decisión diferente la gente. ¿A qué atiende? Pues a la lógica de lo que hemos venido mencionando. La gente quiere casas que estén cerca de todos los servicios que hemos venido mencionando. Incluso hasta el tema de las viviendas, de los fraccionamientos cerrados. ¿Qué es más seguro? Lo dejo como pregunta al aire sin sugerir una respuesta. Una vivienda en un fraccionamiento cerrado que está aislado y lejos de todos los servicios, o una vivienda que no está en un fraccionamiento cerrado dentro de una ciudad donde hay muchos servicios y gente en la calle. Sergio Adem, delegado estatal del Infonavit Michoacán, te agradecemos. Te agradezco a ti, Samuel, y al sistema de radio y televisión que han sido tan generosos de brindarnos este espacio. Bien, llegamos a culminar con este programa. Gracias.